14, recibamos con un fuerte aplauso a nuestro exponente, Joel López. Muchas gracias, que el Señor les bendiga a todos. Pueden sentarse. Qué bueno reencontrarnos nuevamente aquí en Ceci. Un placer para mí compartir con Esther, con José. Saber que a pesar de lo difícil que es hacer este tipo de eventos, se dejan usar por el Señor, hacen el esfuerzo para traer gente que pueda añadir valor a la iglesia. Saludos a Ali. Tenía yo 16 años cuando mi pastor invitó a un flaquito, enérgico, fogoso, el evangelista Ali Pacheco, a nuestra iglesia Vencedores por la Fe, por allá en un sector llamado el barrio La Línea en Petare. Ahí conocí y escuché por primera vez a Ali Pacheco en una actividad de jóvenes. Y recuerdo que esa noche predicó y dijo: ¿cuántos muchachos aquí sienten llamado al ministerio? Y joven de la iglesia llamado Orlando y este servidor pasamos entre esos jóvenes que sentían llamados al ministerio. Oró por nosotros, él ni se acordará de eso, pero oró por nosotros. Y bueno, hoy día ya llevo algunos años en el ministerio. Orlando también es pastor de una hermosísima iglesia, hija nuestra. Para aquel momento cuando comenzamos, las cosas parecían difíciles y uno tiene la esperanza de que con el tiempo en el ministerio las cosas se pongan más fáciles, pero no, se ponen más difíciles. Y hoy estamos atendiendo, el Señor nos ha permitido establecer ya unas 70 iglesias dentro y fuera del país. Y cada día la pasión, las ganas de seguir haciendo la obra de Dios sigue en nuestro corazón. Así que gracias, Ali, una vez más por dejarte usar en aquellos años tan bonitos. Bueno, nos tiene aquí un tema súper interesante: mitos y verdades sobre el crecimiento de la iglesia. Y yo quiero que usted sepa que cuando usted va a una escuela, usted va a aprender. Usted va con la mejor disposición de aprender. Porque hay gente que a veces escucha, pero sin la intención de aprender. Como hay algunos que hablan sin la intención de enseñar. Entonces, oír no es aprender, como hablar no es enseñar. Y cuando vamos a aprender, tenemos que estar dispuestos a escuchar cosas que se alinean a nuestros paradigmas, a nuestras verdades. Pero también tenemos que estar dispuestos a escuchar cosas que en algún momento nos van a sacar de nuestra zona de confort, que en algún momento van a retar nuestros paradigmas, que nos van a poner en el borde de la aceptación o del rechazo. Entonces, este tema, mitos y verdades, creo que se presta mucho para eso, para llevarnos al borde, para ponernos allí en ese punto donde tú dices: caramba, ¿será esto cierto o no? Y cuenta una leyenda por allí que un día la verdad y la mentira se cruzaron. Buen día, dijo la mentira, y por allá contestó la verdad: buenos días. Hermoso día, dijo la mentira, y entonces la verdad se asomó para ver si era cierto lo del día hermoso, y se dio cuenta que el día era hermoso, y entonces dijo la verdad: hermoso día. Aún más hermoso está el lago, dijo la mentira, y entonces la verdad miró hacia el lago a ver si era cierto, y se dio cuenta que el lago estaba hermoso, y respondió: qué hermoso está el lago. Corrió la mentira hacia el agua y dijo: el agua está aún más deliciosa, ¿por qué no nadamos juntos? Entonces la verdad tocó el agua a ver si era cierto, y se dio cuenta que el agua estaba bien aclimatada, estaba rica, estaba agradable. Y entonces dice la verdad: en verdad el agua está deliciosa. Y ambos se sacaron la ropa, tiraron todo a un lado y ambos se tiraron al agua.
Un rato después sale la mentira, se viste con toda la ropa de la verdad y se va. La verdad, incapaz de vestirse con la ropa de la mentira, comenzó a caminar sin ropa por todas partes, y todo el mundo se horrorizaba al ver a la verdad sin ropa. Así que aún el día de hoy hay gente, aún en la iglesia, que prefiere aceptar una mentira disfrazada que una verdad desnuda. Y nosotros estamos aquí es para ver verdades que, aunque sean desnudas, que aunque sean duras, sean verdades que nos puedan abrir puertas hacia un crecimiento en Dios. ¿Alguien dice amén a eso? En pantalla usted va a ver por allí un contador. Ese contador está en tiempo real. No sé si mi asistente por allá lo consiguió, pero por si no lo consigue, lo que quiero es que usted entienda que el crecimiento va más allá de las mega iglesias, que el crecimiento va más allá de lo que yo realmente quiero como pastor, de cuáles son mis aspiraciones, de cuáles son mis metas personales como pastor. Ese contador que está en tiempo real está hablando de la cantidad de muertes que se han producido el día de hoy y no ha terminado. Son las 5:30 de la tarde y ese contador está en tiempo real. Quiero que anotes esa cifra y cuando yo termine de predicar vamos a revisarlo de nuevo para darnos cuenta en este tiempo que yo estoy predicando cuántas personas han muerto y qué porcentaje de toda esa gente que está muriendo se ha ido de este mundo sin Cristo Jesús en el corazón. Y por eso es importante que nosotros abordemos este asunto de los mitos con relación al crecimiento, porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es un mito? Un mito es una narración maravillosa, es una narración que está protagonizada según la cultura, según el folclore, está protagonizada por dioses, por héroes, por personajes que son fantásticos, personajes que a veces escapan de la realidad. Y también los mitos tienen que ver con acontecimientos, tienen que ver con circunstancias que se desarrollan fuera de nuestro tiempo histórico, fuera de ciertos contextos lógicos y que explican y le dan sentido a determinados fenómenos, sean ciertos estos fenómenos o no. La palabra proviene de una raíz griega, mitos, que significa relato, cuento, leyenda. Es por eso que cuando usted escucha hablar acerca de un mito, usted dice: no, chico, eso es un cuento, eso no es verdad. Y cuando hablamos del crecimiento de la iglesia, hay muchas cosas que son cuentos. Cuando hablamos del desarrollo del crecimiento, hay muchas cosas que son cuentos, que son paradigmas, que a veces son el postulado o son la verdad de alguien en particular, pero que no son la verdad absoluta. La función de los mitos es ofrecer explicaciones sobre el mundo que nos rodea y de esos acontecimientos que están fuera de lo normal. Y en consecuencia existen entonces diferentes tipos de mitos. No vamos a abordarlos todos aquí, pero creo que nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con mitos que están dentro del ámbito de lo escatológico, de lo eclesiástico, para tratar de nosotros corregir algunas cosas y alimentar tu espíritu de otras que te pueden impulsar a ser mucho mejor de lo que eres hoy. A mí siempre me ha gustado leer, y leer la Biblia es una de mis pasiones. Leer los evangelios, tremendo, porque los evangelios te rompen muchos mitos acerca de cosas que escuchas predicar en los púlpitos con relación al crecimiento, pero que están muy lejos de ser verdad. Y cuando leemos los evangelios, escuchamos muchos
momentos donde Jesús venía a retar mitos, donde Jesús venía a retar esa sabiduría convencional de sus tiempos. Y en el Nuevo Testamento se registra 20 veces la frase: oísteis que fue dicho, en los 4 evangelios. Jesús diciéndolo: oísteis que fue dicho. O sea, el mito dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Jesús nunca quiso que nuestra fe estuviese fundamentada sobre lo que otros decían, sobre lo que otros pensaban, sino sobre lo que Él decía. Y es tremendo este tiempo, porque la verdad sobre muchas cosas no se fundamenta sobre lo que Jesús dice, sobre lo que Dios dice, sino sobre lo que alguien dice. Y obviamente que el culto a la personalidad ha tenido mucho que ver con eso. Y hay gente que hoy sigue más la imagen de alguien, la personalidad de alguien, que la verdad de Dios. Y únicamente cuando tú y yo basamos nuestras vidas y ministerios en el fundamento de la palabra de Dios, podemos conocer la verdad que nos hace libres, la verdad que nos lleva a crecer, y aún verdades acerca de los mitos que tienen que ver con el crecimiento de la iglesia. Muchos mitos sobre las iglesias grandes o iglesias pujantes o iglesias en crecimiento han surgido, aunque usted no lo crea, entre líderes y pastores. No son los miembros los que inventan esos mitos. No son las ovejas las que crean esos mitos. Son líderes y pastores que se hacen suposiciones a veces imprecisas. Algunas veces son producto de la envidia, el temor, pero significativamente tiene que ver con la ignorancia. Yo sé que todos, cuando ingresamos a este trabajo del ministerio pastoral, nuestro mayor anhelo es ganar multitudes, llevar el evangelio a tantas personas como podamos, pero que esas personas se conviertan, uno, en creyentes, y luego sean transformados en discípulos que posteriormente puedan abanderar la bandera del liderazgo de nuestras congregaciones. Pero no siempre sucede así. Si realmente queremos ver crecer nuestras iglesias, debemos estar dispuestos a desafiar gran parte de los mitos que estamos escuchando hoy en día acerca de las iglesias grandes o de las iglesias en crecimiento. Cuando nosotros comenzamos a tener el crecimiento en nuestro ministerio, nosotros no tenemos un auditorio grande. Nuestro auditorio ocupa 850 sillas. En algún momento teníamos que hacer 5 reuniones al día, el día domingo. Después de la pandemia vino una transformación y una nueva modalidad de hacer iglesia, y se provocó una diáspora muy significativa, y reconstruir, refundar la iglesia literalmente nos costó. En la actualidad desarrollamos 3 servicios el domingo, pero esa coyuntura de lo que fue la gran crisis y de lo que fue la pandemia nos abrió un espectro diferente con relación a lo que es hacer iglesia y lo que tiene que ver con el crecimiento de la misma. Antes de esta crisis, quizás mi paradigma con relación a lo que yo quería hacer tenía que ver con esa multitud numérica. Y recuerdo cuando hacíamos nuestras actividades en el gimnasio José Papá Carrillo, que es el gimnasio de baloncesto de las Panteras de Miranda, que ocupa unas 4,000, 5,000 personas, y llenábamos aquello, y entonces eso alimentaba tanto mi ego y eso me hacía sentir tan realizado. Pero luego entrar en el cuestionamiento post pandemia y hacerte la pregunta: ¿dónde está toda esa gente? ¿Cuán efectivo estaba haciendo el trabajo? Y creo que muchas iglesias y pastores no quieren crecer, y no están creciendo porque no quieren crecer.
Porque el crecimiento no es por ósmosis, el crecimiento tiene un precio. Una iglesia no crece porque uno diga quiero crecer. Una iglesia no se desarrolla porque lo pensemos. Como tampoco usted dice me voy a memorizar la Biblia pero nunca la leo. Y una noche me acuesto y la meto debajo de la almohada y digo mañana cuando amanezca tendré la Biblia dentro de la cabeza. No va a pasar. No sucede por ósmosis. Hay un precio para el crecimiento. Creo que muchas iglesias y pastores sí quieren crecer, pero no quieren pagar el precio por el crecimiento. Y parte del precio es que los pastores necesitamos entender que estamos en una dinámica nueva de cómo desarrollar iglesias. Y que nosotros como pastores, que nos encanta tener el control de todo, nos ha llegado el tiempo en que tenemos que aprender a delegar. Y delegar significa aprender a ceder parte del control que estamos acostumbrados a ejercer. Implica desarrollar equipos ministeriales que a veces nos van a restar parte del protagonismo que estamos acostumbrados a tener. Y muchas otras cosas que están asociadas al delegar, que a veces los pastores no queremos enfrentar. A los pastores nos encanta controlar todo lo que pasa. Ahora, la iglesia necesita abrir nuevos círculos de liderazgo. Y eso significa que tal vez tengamos que cambiar nuestro papel. Ese papel de control absoluto que hemos desarrollado por mucho tiempo. Las personas que están en el centro de esta revolución de crecimiento que Dios está produciendo en medio de esta coyuntura en nuestro país, así lo están entendiendo. No todos, pero los que han logrado discernirlo están viendo cómo sus iglesias están comenzando a multiplicarse. Hace un tiempo atrás un líder de nuestra congregación me dijo: Pastor Joel, ¿usted me autorizaría a comenzar un trabajo solo con los matrimonios de la iglesia? Y le dije: hágalo. Nunca me imaginé que iba a tener el éxito que tiene. Y es impresionante cada reunión de matrimonios que hacen la iglesia. Cada día se suman y se suman y se suman. Y lo más tremendo es que ahora no solamente se ha transformado en una fuente de desarrollo para los matrimonios que tenemos de la iglesia, sino que se ha convertido en una fuente de alcance para matrimonios que no conocen al Señor. Ahora, eso no lo manejo yo. Y cuando he ido a este tipo de reuniones, cuando voy a este tipo de reuniones y me siento a ver todo el movimiento y todo lo que pasa, a veces el gusanito ese del control me quiere picar. Y a veces cuando el líder me pregunta: pastor, ¿usted quiere decir algo? El gusanito del control me dice: pasa para que te vean, pasa. Y le digo: no, gusanito, no, porque hay que ceder el control. Así que tiene que haber un cambio aquí. Las personas que están en el centro de la plantación de iglesias a veces van a tener que ceder el control. Algunos que están en posiciones de liderazgo van a tener que hacerse a un lado porque ya les está saliendo telaraña. Y están aferrados a la posición y no terminan de entender que hay una transición generacional que por más que algunos de nosotros querramos entender, no lo podemos hacer. No porque no querramos, es porque no estamos actualizados. Somos Pentium 3, Pentium 4 y estamos en una generación muy avanzada. Así que tiene que haber entonces una liberación del control. Tiene que haber una administración de liberación del control por parte del pastor y una liberación del control por parte de la gente que ha controlado posiciones, instituciones, que ha controlado oficinas de desarrollo de crecimiento en nuestras estructuras. Y esa liberación del control a veces es algo que la gente no quiere. A veces el líder
que le tiene ya telarañas, dice: primero muerto que bañado en sangre. De aquí me sacan con los pies por delante. Y prefieren que la obra se deshidrate. Y prefieren que la obra se venga a menos antes que darle paso a una nueva generación. Tenemos que estar dispuestos a cambiar. Alguien diga amén a eso. Y eso significa romper grupos muy cómodos para poder formar equipos efectivos. Crecimiento significa cambio. Diga eso conmigo: crecimiento es cambio. Y tenemos que priorizar el crecimiento. Escuche esto, que no se le olvide. Si se le olvidara todo, no esto. Necesitamos priorizar el crecimiento. Porque si usted prioriza algo más que el crecimiento, no va a crecer. Y aquí la pregunta obligada es: ¿cuál es tu prioridad? Escuchaba a los jóvenes que abrieron este evento y caramba, me impactó mucho, porque se asociaba tanto a lo que quiero hablar, ¿verdad? Si tu prioridad son los conciertos y tú dices: mi iglesia va a crecer a fuerza de conciertos, entonces eres la persona que está apuntando a tocar emociones. Eres la persona que está apuntando a la hora, al fervor, pero no a las convicciones profundas que puede producir la palabra de Dios. Si eres la persona que dice: mi prioridad es la obra social, probablemente te vas a conectar tanto con lo social que en algún momento de esa carrera se van a distorsionar tus convicciones de fe. Y parte de esto que estoy hablando lo estamos viendo nosotros hoy en nuestra nación, como un enorme grupo de ministerios y de hombres de Dios que comenzaron por lo social, terminaron acercándose tanto a otras cosas que han comprometido sus convicciones, sus valores y la imagen de la iglesia. Tal vez si dicen: mi prioridad son las instalaciones, entonces para ti crecimiento sería templos, construir instalaciones, comprar nuevas instalaciones. Tengo un amigo que tiene un auditorio hermoso. En su auditorio tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pantallas LED. La del centro mide como 7 metros por 3. Y las otras son por lo menos la mitad de cada una de esas. Cuando voy a su iglesia a predicar, le digo: oye, lo único que a ti te hace falta aquí es comprarte una pantallita. Tiene un auditorio hermosísimo. Un auditorio quizás para unas 1,400 personas. Cuando la iglesia está bien asistida, le asisten unas 800 personas. Y el otro día estábamos conversando y me decía: estoy pensando, Joel, construir un templo para 2,500 personas. Y yo lo escuchaba y yo me decía aquí adentro: ¿es en serio? ¿Es en serio? Porque hay gente que pone su prioridad no en alcanzar a los perdidos, sino en las instalaciones. Un edificio grande, una estructura grande. ¿Sabes una cosa? La iglesia no es el edificio. La iglesia es la gente. La iglesia no es el edificio. Una iglesia podría no tener edificio, pero si Dios está allí, si la presencia de Dios está allí, podrías estar debajo de un palo de mango y la gente va a recibir milagros, y la gente va a venir a Jesús, y la gente va a ser cambiada por el poder de Jesús. Y puedes tener una gran instalación llena de lujo, de comodidades y tecnología, pero si Jesús no está allí, va a ser un elefante blanco. Si para otros la prioridad, con la debida distancia, entonces son los eventos. Y son iglesias súper activas. Son iglesias de programas y programas que no pueden vivir sin un programa. No tienen vida propia. Si estas son sus prioridades, colega, entonces ya sabemos por qué no está creciendo la iglesia. Cuando vas a la Biblia, la única encomienda que el Señor nos dejó
Está en Marcos 16:15. La gran comisión. Fue la única encomienda. Él no dijo construyan grandes templos, hagan grandes conciertos, construyan grandes instalaciones. Él dijo vayan por todo el mundo, prediquen este evangelio a toda criatura, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la encomienda, esa era la prioridad de la iglesia. Hay momentos en que el ver que no crezco, la frustración, nos lleva entonces a robar o a imitar lo que alguien más está haciendo. Y decimos, si a él le funciona, a mí me va a funcionar. Es como aquello de si no puedes crear tu propio fuego, roba el de otro. Y hay muchas ocasiones en las que simplemente estamos dependiendo de la fe de otras personas para intentar nosotros crecer. Estamos dependiendo de lo que Dios le reveló a otro para intentar nosotros romper nuestras propias barreras. Y cuando alguien está experimentando este tipo de agotamiento y de frustración por la falta de crecimiento, probablemente se vuelve un líder o un pastor monofocal y no presta atención a sus baterías emocionales, a sus baterías espirituales. No le presta atención a sus energías físicas y no se da cuenta que se está desgastando y no se da cuenta que está perdiendo el norte. Pastor, todas las cosas que tienen vida están llamadas a crecer. Todas las cosas que son saludables están llamadas a crecer. Tuve la bendición hace 9 meses de que me naciera mi primera nieta. Todavía recuerdo como hoy aquella madrugada cuando mi esposa Loida y yo nos asomamos allí a donde ponen los bebecitos en la ventana y vimos aquella cosita pequeñita, acurrucadita, inocente. Hoy 9 meses después, cuando yo la cargo, ella me hace así en la cara como 5 veces, ¿verdad? Y después me da aquel manotazo. ¡Pácata! Porque tiene vida, entonces tiene que crecer. Todo lo que está saludable tiene que crecer. Una iglesia saludable va a crecer y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Ahora, ¿qué es lo que hace crecer a la iglesia? La respuesta es la palabra balance. Necesitamos balance. No necesitamos extremos, porque todos los extremos son peligrosos. Es como el cuerpo humano que está lleno de sistemas, y cuando todos los sistemas están funcionando bien, a eso se le llama salud. Y cuando todos los sistemas están alterados y cuando los químicos del cuerpo están alterados, a eso se le llama enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que hace crecer a una iglesia? ¿Qué es lo que realmente le va a dar vida a una iglesia? ¿Qué es lo que va a hacer a una iglesia atractiva para las personas? Bueno, número 1, que la iglesia sea un centro de adoración a Dios. Un centro de adoración a Dios, donde el centro, como dice la canción, sea Cristo. Donde el culto al hombre esté anulado y el culto a Dios sea el centro. Que la gente vea a Jesús en la adoración, a Jesús en la prédica, a Jesús en el que sirve, a Jesús en el que le recibe. Cuando la gente vea a Jesús, entonces dice, este es un centro de adoración a Dios. Que sea un lugar que le provea compañerismo a las personas. Que sea un lugar que tenga en su mente clara cuál fue la única ordenanza, la única asignación que Jesús nos dejó, y eso es evangelismo. Una iglesia que tenga claro que el Señor nos mandó no a parir creyentes. El Señor nos ordenó a ser discípulos a las naciones. Él nos dijo, vayan por todo el mundo y hagan creyente a la gente. Eso es lo más fácil que hay.
Usted predica el domingo en la iglesia y todos los domingos, estoy seguro, aquí se convierte en personas. Pero Jesús no nos mandó a parir creyentes. Él dijo, hagan discípulos. Y el verbo hacer implica trabajo. El verbo hacer implica dedicación, determinación para formar en la gente a Jesús. Necesitamos iglesias que desarrollen ministerios para servir. En buena hora el escritor Rick Warren dijo que el crecimiento no tiene por qué sacrificar jamás ni el mensaje ni la misión de la iglesia. Y era uno de los mitos que los chamos nos decían. A veces se quiere comprometer el mensaje sagrado, santo, puro, correcto, íntegro de la iglesia del Señor por el crecimiento. Entonces esta afirmación, qué verdad tan grande. Entonces, por un lado, nosotros tenemos a los expertos en iglesia crecimiento saturando el mercado de literatura, de bibliografía, que nos están motivando a creer que el crecimiento de la iglesia es una necesidad. Y nosotros, bueno, yo no vine aquí a eso. Yo no vine a motivarte y a crearte esa necesidad. Por otro lado, tenemos modelos de iglesias crecientes que han aparecido en todos los continentes para indicarnos que el sueño mayor de cualquier ministerio es tener una iglesia con miles de creyentes, y que eso es posible en esta generación. Y estamos entonces como pastores emergentes en este gran debate, haber aceptado de manera consciente o no el desafío de ver el crecimiento de nuestras iglesias como una necesidad y como una posibilidad. Entonces, o queremos crecer por necesidad, o queremos crecer porque se nos ha inoculado esa posibilidad según los modelos de otros. Y eso nos empuja a desarrollar entonces toda clase de planes, estrategias posibles para alcanzar esa meta. Yo quiero que tú sepas que cuando la presencia de Dios, y es el mito del que voy a hablar mañana, cuando la presencia de Dios está en un lugar, cuando la unción de Dios está en un lugar, cuando la gloria de Dios está en un lugar, como ese momento cuando estábamos aquí adorando, nadie te dijo que levantara las manos, nadie te dijo que lloraras, nadie te dijo que hablaras en lengua, a nadie se le dijo que se arrodillara, pero todos discerníamos, aquí está la presencia del Señor. Mientras estábamos adorando, yo cerré mis ojos y dije, Dios, tú estás aquí, Señor, tú estás aquí, y me corrían mis lágrimas y decía, Dios, tú estás aquí. Entonces, donde Dios esté, van a ser la preocupación en el liderazgo por el crecimiento de la iglesia. El principio por excelencia que debe guiar el crecimiento de la iglesia es el desarrollo integral de la iglesia. Si te vas mucho a la prosperidad, entonces vas a crecer amorfo. Un brazo de aquí hasta aquella pared y un cuerpito chiquitico. Si te vas mucho por la liberación, también crece amorfo. Si te vas mucho por el discipulado, pues también. Si te vas mucho a la espiritualidad, también. Dios quiere balance. Dios quiere equilibrio. Dios quiere que nos desarrollemos de manera integral. Ese principio por excelencia del evangelio integral es importante. Y el término integral es una de las principales acepciones que señala aquello que está entero, que está completo, que abarca la totalidad de las partes. Cuando yo hablo de un evangelio integral, entonces estoy diciendo no le falta nada. Cuando hablamos de predicar, de enseñar, de establecer un evangelio integral, es que no se le vean deformaciones, es que no se le vean defectos, y que no nos prestemos para eso. Y para que eso pueda suceder, nuestra plataforma tiene que ser la palabra de Dios. Entonces,
¿Cuánto tiempo me queda, pastor? 15. No, si apenas estoy desayunando. Bueno, déjame por lo menos hablarte de estos dos mitos. Primero, este mito queremos combatirlo, amados colegas y líderes. El mito de que lo único que le importa a las iglesias grandes es el número de asistentes. Como dije, nosotros no tenemos una mega iglesia. Tal vez si tuviésemos un auditorio para 5,000 personas, pudiésemos decir que reunimos a 5,000 personas. En la ciudad de Caracas tenemos 8 iglesias, solo en la ciudad de Caracas. Entonces la gente a veces tiene el mito, lo único que le importa a una iglesia grande son las multitudes, son las personas. Y la verdad es que es imposible crecer. Escúchalo, pastor, es imposible. Y digo que es imposible porque esto no es nuestro, esto es de Dios. Es imposible crecer si eso fuera lo único que nos importara. Sería imposible crecer. Sería imposible crecer si lo único que nos llenara nuestro ego fuera ver edificios enormes llenos de personas. La atención debe estar en el desarrollo integral de las personas. Necesitamos iglesias que crezcan en amor hacia el prójimo a través del compañerismo. Que cuando la gente llegue a la iglesia sienta que llegó a una familia, sienta que llegó a un lugar donde es aceptado. Necesitamos iglesias que puedan crecer en profundidad a través de la enseñanza, de la educación, del discipulado. Porque la Biblia nos enseña que no es la verdad lo que nos hace libre. La gente predica eso y la verdad te hará libre. Jesús no dijo eso. Jesús dijo: conocerás. Es el conocimiento de la verdad lo que hace libre a las personas. Porque la verdad puede estar allí, pero si no la conoce, sigue siendo esclavo de una mentira, sigue siendo esclavo de un error. Pero cuando conoces la verdad, el diablo puede venir con lo que le dé la gana y nada te va a mover. Vas a ser inconmovible ante ataques, sofismas, filosofías huecas y vacías. Y eso lo hace el discipulado. Necesitamos iglesias que tengan fuerza a través de la adoración, porque la adoración nos conecta con el cielo. La adoración es como preparar la pista de aterrizaje a un gran avión que se llama presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros adoramos a Dios, usted no lo puede creer, pero Dios te da fuerzas. Dios renueva tu poder, Dios renueva tu energía. Tú puedes llegar aquí debilitado, puedes llegar aquí cansado, agotado. Es más, puedes llegar a este lugar y que lo menos que te provoque sea adorar a Dios. Pero en la medida que la adoración se va moviendo, la atmósfera comienza a ser afectada, algo comienza a suceder y una sinergia del Espíritu comienza a tomar lugar. Y quieras o no levantas tus manos, y quieras o no abres tu boca, y quieras o no te envuelves en esa dinámica. Y el que entró diciendo ya no puedo seguir, sale diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La iglesia necesita crecer en la amplitud a través de los ministerios que se crean internamente. Entonces, las iglesias grandes no solamente estamos pensando en la multitud de personas, estamos pensando en esos elementos y estamos pensando en algo mucho más poderoso aún: seguir creciendo a través del evangelismo. Porque cuando se deje de evangelizar, van a desaparecer los evangélicos. Porque muchos de los que estamos aquí ya estamos corriendo la última milla. Yo sé que eso no le gusta a nadie. Y si no seguimos haciendo la gran comisión, vamos a tener que construir cementerios detrás de nuestros templos para la gente que se va a ir muriendo y que no va a tener generación de relevo. El crecimiento de la iglesia será el resultado de la salud de la iglesia que se va a ocupar en esos elementos
adoración, discipulado, evangelismo, compañerismo, de la iglesia que se va a ocupar en que estas cosas funcionen. Otro mito que no quisiera pasar por alto el día de hoy: todas las iglesias grandes crecen a expensas de las iglesias pequeñas. Hay pastores de iglesias pequeñas que en vez de gozarse cuando alguien está creciendo, lo que hacen es atacarlo. En el caso nuestro, yo me consigo con gente y a veces las ovejitas vienen y me dicen: pastor, me siento mal. ¿Por qué? Porque me encontré a alguien por allí, viene y me dijo: tú te congregas en la iglesia de los ricos. Y yo digo: amén, recibe esa palabra. Yo la recibo. Yo la recibo, porque si no lo puedes vencer, entonces únete a la confesión de ellos. Hay gente que no se va a gozar con tu bendición, con tu crecimiento, con tu desarrollo. Pero escucha, hay gente que está acostumbrada a pescar en peceras. Hay gente que ha desarrollado su filosofía de iglesia pescando en peceras, cuando esa no fue la orden. Jesús no le dijo a Pedro: Pedro, búscate una caña y un anzuelo y tira el anzuelo en esta pecera a ver qué sacas. No, le dijo: Pedro, tira la red a la derecha, tira la red allí al mar. ¿Y qué es para mí pescar en peceras? Es increíble cómo estamos sumergidos cuando la gente quiere solamente pescar en peceras. Es sumergirse en un canibalismo evangélico. Es querer crecer a expensas de la pérdida numérica de otros ministerios. Es como querer hacer quebrar a otros ministerios. ¿Sabías que el canibalismo es algo cultural? Que se ha satanizado mucho, sí. Y la satanización del canibalismo tiene mucho que ver con las colonias españolas y francesas que llegaron a América. Y en las grandes luchas entre tribus, cuando un guerrero fuerte se enfrentaba a otro guerrero fuerte y lo mataba, este guerrero que vencía decía: para llevarme parte del espíritu de este guerrero fuerte, me voy a comer un pedazo. Y le daba un mordisco en un brazo y le arrancaba un pedazo. Y la creencia era que ahí él se traía la energía, la fuerza, el poder de ese otro guerrero. Y a veces es lamentable cómo hay iglesias caníbales. Hay iglesias que hacen ofertas a músicos, a líderes, a personas. Hay iglesias que se prestan al proselitismo, que quieren estar tirando el anzuelito en la pecera de al lado, que se han olvidado ya de la gran comisión, que se han olvidado de cuánta gente hay fuera muriendo sin Jesús. Y el mandato fue pescar en mar abierto. Pescar en mar abierto. Escucha, iglesia, existen aproximadamente en la tierra 8,000 millones de personas. Las estadísticas sobre cristianismo hablan más o menos de un 30%, pero las estadísticas de cristiano pentecostal, cristianos evangélicos, hablan de un 11%. Un 11%. Esa es una cifra alarmante. El mar de 8,000 millones de personas, solamente el 11% de esa gran comunidad confiesa a Jesús como su Señor y Salvador. Al año nacen 167 millones de personas en el mundo, pero en el mismo año existen aproximadamente 57 millones de muertes en ese año. Entonces se estima que al año, si el 11% solamente es salva, al año 50,7 millones de personas mueren sin conocer a Cristo como su Salvador personal. Y te digo más, la gran reflexión que quiero que te lleves es: 150,000 personas mueren en un día. Hoy, ahora mismo, cuando cierre este día, a las 12 de la noche,
150,000 personas aproximadamente habrán perdido su vida, y solamente el 11% de esos 150,000 pasará a la otra vida conociendo a Cristo como su Salvador personal. Te digo más, 6,250 personas están muriendo por hora. 104.17 en promedio están muriendo por minuto, y la estadística dice que 1.74 personas mueren por segundo. Es decir, cuando tú haces, alguien está muriendo. Cada vez que hagas eso, alguien está muriendo. Y la gran pregunta aquí es: ¿cómo entonces hay gente que quiere pescar en peceras cuando hay millones en las calles que no conocen de Jesús? ¿Cómo es posible que exista tanto canibalismo evangélico cuando hay tantos millones de personas en nuestras comunidades, en nuestros países, sin conocer a Cristo como su Salvador personal? La reflexión en este día es: créele a Dios por lo grande, créele a Dios por un crecimiento genuino. No crezcas a expensas de otros. Hay que volver al evangelismo, hay que volver a las casas, hay que volver a las calles, hay que volver a las plazas, hay que volver a las esquinas, hay que volver a los puntos de droga, hay que volver a los mercados, hay que volver a los barrios, hay que volver a las comunidades, hay que volver a tirar la red para que nuestras iglesias sí crezcan pescando en mar abierto. Se me acabaron los 15 minutos. Me quedan 4, ya voy a terminar entonces. Quiero cerrar con este tercer mito. El que no crece dice: no, ellos son una iglesia grande pero no tienen calidad. Entonces el que tiene la iglesia pequeña dice: somos poquitos, pero aquí lo que hay es calidad. Creo que ambas son justificaciones a algo. Y la pregunta es, o el mito es: ¿puedo elegir entre cantidad y calidad? Esto me hace acordar, una vez el pastor Eduardo Silva me dice: hermano Joel, usted que es un hombre tan inteligente, le quiero hacer una pregunta. Dígame, hermano Eduardo, si usted tiene mucha necesidad y le ofrecen un diablo de oro y un Cristo de bronce, ¿qué agarra usted? Y yo le digo: no, hermano, yo agarro el Cristo de bronce. Y me dice: yo no. Yo agarro el diablo de oro, lo mando a fundir y me hago tremendo mercado a costillas del diablo. Oiga, no podemos justificar la inercia de nuestro trabajo aludiendo a esto de separar la calidad de la cantidad. Porque calidad se refiere a la clase de discípulos que está produciendo una iglesia. Calidad habla de lo cualitativo. Calidad habla de desarrollo en la vida del creyente. Cantidad habla de lo numérico, habla de lo cuantitativo, de cuánto está produciendo numéricamente esa iglesia. Así que yo creo que la calidad y la cantidad no se oponen entre sí, no riñen entre sí. Uno no tiene que elegir entre las dos. Me quedo con las iglesias chiquitas con calidad y no en las grandes mundanas. No, señores, porque la calidad tarde o temprano va a parir cantidad. Jesús comenzó con 12 que eran calidad, y esos 12 se han transformado en millones y millones y millones y millones y millones de creyentes que hoy forman el 11% de la población mundial que adoran a Cristo Jesús como su Salvador personal. Así que salga de este congreso diciéndole al Señor: Señor, ese mito de calidad y cantidad yo lo voy a echar por tierra, lo voy a romper. Ese mito, Señor, de que las iglesias grandes solamente crecen a expensas de las pequeñas, yo me voy a quitar ese complejo de encima, porque si tienes una iglesia pequeña vas a vivir asustado entonces.
Vas a tener miedo de que alguien te plante una iglesia al lado. O vas a marcar parcelas territoriales y que nadie me funde una iglesia cerca de acá porque este territorio es mío. No. Cuando tú tienes identidad y cuando estás consciente de cuál es la gran comisión. Oh, tu sueño es que el nombre de Cristo corra por todas partes. Tu sueño es que iglesias sean sembradas en todo lugar. Ponte de pie, por favor. Terminamos mañana. Gloria a Dios. No quiero irme de este lugar sin orar por usted. Si usted es líder, si usted es pastor, es un líder celular, es un pastor, es un líder que trabaja en algún equipo de la iglesia. Quiero orar por ti. Que el Señor te dé una impartición en este Ceci y que salgas de aquí motivado, inspirado. Cuando el Señor me llamó al pastorado, yo le decía al Señor, antes de eso le decía, Señor, yo jamás en mi vida voy a ser pastor, jamás en mi vida. Sape gato, decía. Hoy estoy al frente de 70 iglesias. Y las iglesias siguen pariendo cada día siguen pariendo. Y yo creo que esa unción es para este tiempo. Que Dios va a desatar esa unción sobre este tiempo. En mucha gente que tiene hambre. Y tal vez tú lo vas a comenzar y no lo vas a terminar, pero lo vas a comenzar. Vas a establecer los primeros. Levanta tu mano allí donde estás. Amado Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias, Señor, en este día, por esta hermosa oportunidad que tú nos regalas de estar aquí reunidos para aprender tu palabra. Gracias por la iniciativa de este apóstol tuyo, Señor, de reunirnos para destruir esos paradigmas que le han hecho tanto daño al reino. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, vengo y destruyo este mito de que las iglesias grandes lo único que les importa es el aspecto numérico, y que eso, Señor, ha creado una barrera en el corazón de muchos para no anhelar el crecimiento, para no caminar hacia Él. Destruimos esa fortaleza mental, destruimos esa mentira del diablo en el nombre poderoso de Jesús. Señor, oro en este día para quebrantar ese mito de que las iglesias crecen a expensas de otras, y que ha generado división, y que ha generado separación, y que ha generado distancia, y que ha hecho que pastores, en vez de ser amigos y colegas que puedan compartir secretos, herramientas para crecimiento, antes bien, Señor, se hayan encapsulado y se hayan encerrado para no ser herramientas de unidad en el reino. Señor, quebrantamos toda fortaleza mental que ha hecho que tus siervos, líderes y ministros de tu reino, Señor, acepten ese paradigma de que hay que separar la cantidad de la calidad. Señor, anhelamos calidad en nuestras iglesias. Santidad, consagración, integridad. Anhelamos, Señor, servicio desinteresado. Y oramos, Señor, para que la calidad comience a parir cantidad numérica. Que por cada creyente santo consagrado, Señor, se abran células, casas de crecimiento, extensiones de predicación, lugares donde tu palabra sea esparcida y donde la semilla, Dios mío, pueda ser plantada y crecer. En el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Gloria a Dios. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.